A veces ocurre sin aviso, como un golpe suave pero exacto en el centro del pecho, como si alguien hubiera tocado una fibra muy antigua que creías dormida. Puede ser una canción que suena por casualidad, un ruido de platos en una cocina que no es la tuya, una foto vieja que aparece sin buscarla, y de pronto algo dentro de ti se quiebra en silencio. Hay un temblor extraño, una sensación de haber estado aquí antes, de haber sentido esto antes, pero no recuerdas cuándo ni por qué. Solo sabes que hoy algo se mueve, que hoy el destino parece inclinarse hacia el punto más sensible de tu alma, hacia ese lugar donde guardaste lo que dolía demasiado cuando eras niño. Y aunque no entiendes del todo lo que pasa, hay una certeza suave que te rodea, como si esta sacudida no fuera un castigo, sino un llamado. Hoy puedes decirte con la voz temblando pero honesta: hoy me permito sentir sin huir de mi herida más antigua. Escríbelo en los comentarios para activar tu energía, para que esta frase empiece a trabajar dentro de ti, aunque no sepas todavía cómo. Puede que hoy te sorprendas recordando escenas que creías perdidas, como niños corriendo por una calle polvorienta mientras el sol cae lento. La voz de tu madre llamándote desde la cocina con ese tono mezcla de cansancio y amor. El olor del pan caliente envolviendo la casa como una promesa de refugio. Esos recuerdos vuelven sin pedir permiso, no para herirte solamente, sino para mostrarte dónde empezó a formarse esa sensibilidad que hoy te pesa y te salva al mismo tiempo. Hay una nostalgia que te aprieta la garganta, una tristeza que no es nueva, solo está despertando. Tal vez durante años aprendiste a callarla, a empujarla al fondo, a decirte que ya no importaba. Pero hoy parece decirte que aún vive, que aún necesita ser escuchada. Hoy el destino puede sentirse como un golpe porque toca donde más duele, no en la superficie, no en lo que muestras al mundo, sino en ese rincón donde se guardan las preguntas sin respuesta, los silencios forzados, las palabras que nunca dijiste. Puede que sientas que algo dentro de ti se rompe, pero a veces romperse no es destruirse, es abrir una grieta por donde la luz también puede entrar. Hay dolores que solo se activan cuando estamos listos para mirarlos, cuando ya no somos ese niño indefenso de entonces, sino alguien que, aunque cansado, ha aprendido a sostenerse. Puede que hoy recuerdes el primer momento en que te sentiste solo, aún estando rodeado de gente. Esa sensación de no ser visto del todo, de no ser comprendido del todo. Puede que recuerdes cómo aprendiste a sonreír aunque por dentro temblaras, cómo te hiciste fuerte a tu manera, guardando emociones para no molestar, para no ser una carga, para no perder el poco amor que sentías tener. Y ahora, tantos años después, esa estrategia vuelve a doler, porque ya no necesitas esconderte, pero tu cuerpo aún recuerda cómo hacerlo. Tal vez por eso hoy todo se siente más intenso. Las emociones vienen sin filtro, el recuerdo pesa más, la nostalgia arde un poco más, la herida parece hablar con voz propia. Y aunque asusta sentir así, también hay algo profundamente humano en este temblor. Es la señal de que tu alma no se ha dormido, de que aún estás vivo por dentro, de que aún eres capaz de sentir en un mundo que tantas veces nos enseña a anestesiarnos. Hoy puede que mires hacia atrás sin querer y te veas pequeño, esperando algo que no llegó, esperando una explicación, un abrazo, una palabra, una mirada que dijera todo estará bien. Puede que sientas compasión por ese niño que fuiste y que no sabía cómo defenderse del peso emocional que le tocó cargar. Y quizás hoy, por primera vez, no lo mires con juicio, sino con una ternura nueva, más madura, más consciente.
Hay momentos en los que el destino no avisa con flores ni con promesas, sino con sacudidas. Y esas sacudidas no vienen a destruir, vienen a despertar. Puede que hoy estés despertando a una verdad que evitaste mucho tiempo. Puede que estés viendo con claridad algo que antes preferías no mirar. No porque seas débil, sino porque necesitabas crecer para poder sostener lo que ahora aparece. Puede que esta herida antigua esté ligada a una despedida que no entendiste, a una ausencia que te marcó, a una decepción temprana que te enseñó a no esperar demasiado de nadie. Y aunque ahora te duela volver a sentir eso, también puede ser el inicio de un proceso diferente. No es una curación instantánea, no es un milagro repentino. Es algo más lento, más humano, más real. Puede que hoy te sientas más sensible que de costumbre, más vulnerable, menos blindado. Y aunque el mundo te haya enseñado a temerle a la vulnerabilidad, quizá hoy puedas intuir que en ella también hay una puerta hacia ti mismo, hacia tu historia, hacia tu verdad emocional. No tienes que atravesarla de golpe. Basta con reconocer que está ahí. El niño interior que vive en ti quizás hoy esté inquieto, removiendo recuerdos, tocando emociones, pidiendo atención. No lo hace para sabotearte, lo hace porque ha esperado mucho tiempo para ser escuchado. Tal vez hoy te muestre imágenes simples, una habitación en penumbra, un juguete olvidado, una tarde larga sin respuestas, una risa que se cortó a medio camino. Son escenas pequeñas, pero cargadas de significado. Quizá hoy sientas también culpa por cosas que no eran responsabilidad tuya. La culpa de no haber sido suficiente, de no haber sabido cómo pedir ayuda, de no haber entendido por qué ciertas personas no podían darte lo que necesitabas. Esa culpa pesa, aunque no sea justa, y aún así, hoy puede ser el día en que empieces a soltarla un poco, no porque ya no duela, sino porque empieces a entender que no todo lo que pasó fue por ti. El destino no siempre golpea para castigar, a veces lo hace para señalar dónde estás, dónde estuviste, qué parte de ti sigue esperando ser abrazada. Y aunque hoy sientas que tu alma no volverá a ser la misma, eso no significa que vaya a ser peor. Significa que se está moviendo, que se está transformando y que algo antiguo está muriendo para que algo más auténtico pueda nacer. Tal vez hoy sientas ganas de llorar, sin saber bien por qué, o quizás sientas una tristeza espesa que no sabes cómo nombrar. No tienes que explicarte todo. No todo lo que duele necesita una explicación inmediata. A veces basta con permitir que duela, con no huir, con no anestesiar, con no tapar. Puede que hoy el mundo te parezca más lento, más silencioso, como si algo dentro de ti hubiera bajado el ritmo para poder sentir mejor. Y en ese silencio quizá escuches algo que antes no oías: tu propia respiración, tu propio cansancio, tu propia necesidad de descanso emocional. Este golpe del destino no llega solo. Llega acompañado de una invitación silenciosa a mirarte con más honestidad, a dejar de exigirte tanto, a reconocer que has sido fuerte durante mucho tiempo y que también cansa ser fuerte sin descanso. Puede que hoy puedas concederte, aunque sea por un instante, el derecho a no poder con todo. Tal vez empieces a comprender que tu historia no se resume en una herida, pero que esa herida sí forma parte de tu identidad emocional. No es lo único que eres, pero sí algo que te ha moldeado, que te ha vuelto sensible, intuitivo, profundo. Y aunque a veces esa profundidad duela, también es lo que te permite conectar de verdad con otros, con la vida, contigo mismo.
Puede que hoy sientas que algo se quiebra, pero también puede que muy lentamente algo empiece a recomponerse de otra manera. No igual que antes, no como era, sino de una forma nueva, más consciente, más alineada con quien eres ahora. No hay promesas de que no volverás a sentir dolor. La vida no funciona así, pero puede que la forma en que lo sientes empiece a cambiar. Quizá hoy no encuentres palabras para explicar lo que pasa por dentro. Tal vez solo tengas sensaciones, imágenes sueltas, emociones mezcladas. Está bien. El alma no siempre habla en frases claras. A veces solo susurra a través del pecho apretado, de las lágrimas que aparecen sin aviso, del cansancio profundo que no se cura durmiendo. Y aún así, dentro de todo este movimiento hay un hilo invisible que te sostiene. Algo en ti sabe que este proceso, aunque incómodo, no es inútil. Algo en ti intuye que no estás siendo destruido, sino transformado. Que el golpe no es el final de nada, sino un giro en el camino. Puede que mañana te despiertes distinto, o quizás no notes ningún cambio inmediato. Estos movimientos del alma no siempre son evidentes desde fuera. A veces solo se notan en la forma en que miras, en cómo respiras, en cómo reaccionas, en la manera sutil en que empiezas a tratarte. El destino no te promete que no volverá a doler, pero puede que hoy te muestre que ya no estás tan indefenso como antes frente al dolor, que ahora tienes más recursos, más conciencia, más capacidad de sostenerte, que el niño que fuiste ya no está solo en medio de la tormenta. Y aunque hoy sientas que tu alma no volverá a ser la misma, también puede ser cierto que esa alma que está emergiendo es más verdadera, más tuya, más conectada con tu esencia. No mejor ni peor, simplemente más consciente. Nada queda cerrado del todo. Las heridas antiguas no se sellan de una vez. Sanan en capas, en etapas, en movimientos pequeños. Hoy quizás solo has levantado una de esas capas, y eso ya es mucho. Tu camino sigue abierto, el proceso sigue vivo, tu historia no se detiene aquí. Lo que hoy duele también puede ser parte de lo que mañana te sostenga. El golpe no es un final, es un umbral, y tú sigues caminando, incluso con el pecho sensible, incluso con la memoria despierta, incluso con las lágrimas cerca. Sigues caminando. Y eso, aunque no lo veas todavía, también es una forma de luz. Puede que ahora, mientras todo este movimiento interno sigue expandiéndose, sientas una especie de cansancio dulce, como después de haber llorado mucho tiempo, sin darte cuenta de cuánto lo necesitabas. No es un agotamiento vacío. Es más bien la sensación de haber soltado algo que llevaba demasiado peso. El pecho sigue sensible, sí, pero ya no tan tenso. La respiración sigue temblando un poco, pero ahora entra más hondo. Y en ese espacio nuevo, tal vez descubras que el silencio ya no asusta tanto, que incluso puede volverse un lugar donde descansar el alma. Tal vez hoy te vuelvas más consciente de las pequeñas cosas. El sonido del agua al caer en el lavabo, el roce de la ropa sobre tu piel, la luz entrando por una ventana al final de la tarde. Todo parece tener un volumen distinto, como si el mundo estuviera hablando más bajo solo para que puedas escucharlo mejor. Y en esa percepción más lenta, más suave, puede que intuyas que algo dentro de ti se está reordenando, buscando una nueva forma de existir sin tanta defensa, sin tanto muro. Puede que también aparezca el miedo a cambiar, el miedo a no ser el mismo de antes, el miedo a no saber quién serás después de este golpe interno. Porque cuando el alma se mueve de verdad, nada queda exactamente en su sitio. Pero quizá hoy puedas mirar ese miedo con un poco más de compasión.
No como un enemigo, sino como una señal de que estás cruzando un territorio nuevo. Un territorio donde lo conocido ya no basta, pero lo desconocido todavía intimida. Quizá hoy recuerdes una promesa que te hiciste cuando eras niño, una promesa silenciosa de no volver a sentir tanto, de no volver a exponerte, de no volver a necesitar. Muchos hicimos ese tipo de pactos con nosotros mismos cuando el dolor fue demasiado temprano. Y hoy, sin palabras, sin ceremonias, esa promesa empieza a debilitarse. No porque haya estado mal, sino porque ya no es necesaria de la misma manera. Ya no eres aquel niño solo frente al mundo. Ahora eres alguien que puede sostenerse de otras formas. Puede que empieces a notar que te hablas distinto por dentro, que ya no te juzgas con la misma dureza, que te permites dudar, sentirte débil, no entenderlo todo. Esa suavidad interior no es debilidad, es madurez emocional. Es el resultado de haber atravesado capas de dolor sin perder del todo la sensibilidad. Y eso, aunque no siempre se vea, es una forma muy profunda de fortaleza. Tal vez también reconozcas que no todas las heridas vienen de grandes tragedias. Algunas nacen de ausencias pequeñas, de gestos que nunca llegaron, de palabras que se quedaron atrapadas en la garganta de otros. Y esas heridas son traicioneras porque no dejan cicatrices visibles, pero moldean la forma en que amas, en que confías, en que te entregas. Hoy puede ser uno de esos días en los que empiezas a ver ese mapa interno con más claridad. Puede que recuerdes cómo aprendiste a leer los estados de ánimo de los demás antes que los tuyos, cómo desarrollaste una intuición fina para anticiparte al dolor, cómo muchas veces pusiste las necesidades ajenas por encima de las propias para no perder vínculos. Esa hipersensibilidad no nació de la nada. Fue una respuesta. Fue una adaptación. Y hoy, al comprenderlo, quizá puedas empezar a usar esa sensibilidad también a tu favor. No solo como escudo, sino como brújula. Hoy el destino te golpea donde más duele, porque ahí está tu verdad más profunda. No en lo que muestras, no en lo que explicas, sino en lo que sientes incluso cuando intentas disimularlo. Y al tocar ese punto, mueve toda tu estructura emocional. Ya no puedes fingir tan fácilmente. Ya no puedes huir igual que antes. Algo en ti pide más honestidad. Primero contigo, después con el mundo. Puede que esta honestidad duela un poco al principio, porque implica reconocer que aún hay tristeza, que aún hay añoranza, que aún hay partes de ti que se sienten incompletas. Pero también implica reconocer que sigues vivo por dentro, que no te has convertido en una piedra, que no te has secado emocionalmente a pesar de todo. Y eso, aunque no siempre se valore, es una bendición. Puede que empieces a sentir nostalgia no solo por personas o lugares, sino por versiones antiguas de ti mismo. Por ese tú que creías sin cuestionar, que soñaba sin medir consecuencias, que se entregaba sin pensar en defensas. Esa nostalgia no es solo melancolía, también es un recordatorio de que esa capacidad sigue dentro de ti. Aunque ahora esté más protegida, más cautelosa, más iluminada por la experiencia. Hoy, quizás sin darte cuenta, estás aprendiendo a habitar tus emociones en vez de huir de ellas. Estás aprendiendo a caminar con el dolor en vez de arrastrarlo o esconderlo. Y ese aprendizaje no es rápido ni cómodo. Es torpe, a veces confuso, lleno de retrocesos. Pero es real, y lo real transforma. Puede que haya momentos en los que quieras volver atrás, a cuando todo parecía más sencillo, a cuando no te cuestionabas tanto, a cuando no sentías con tanta profundidad. Pero ya no eres esa persona, no porque la hayas perdido, sino porque la has integrado. Ahora llevas en ti al niño, al adolescente,
al adulto cansado, al adulto consciente, todo al mismo tiempo. Y ese conjunto, aunque pesado a veces, también te vuelve más completo. Tal vez hoy descubras que no necesitas una explicación perfecta para todo lo que te duele, que no necesitas entender cada origen, cada causa, cada detalle. A veces basta con permitir que la emoción pase por ti, sin resistirla, sin etiquetarla, sin apresurarla. El alma también tiene sus propios tiempos de comprensión. Puede que hoy te sientas distinto en medio de la gente, más sensible a ciertas palabras, más distante de ciertas conversaciones, más conectado con silencios que antes te incomodaban. Es parte del cambio interno. Cuando algo se acomoda dentro, también cambia la forma en que te relacionas con fuera. Y aunque el título de este momento hable de un golpe, también puede hablar de un despertar. De esos despertares que no son suaves ni luminosos desde el primer instante, sino intensos, confusos, mezclados con lágrimas y preguntas. Pero un despertar al fin. Nada de esto se completa hoy. Nada se resuelve de una vez. Este movimiento que empezó seguirá acompañándote en gestos pequeños, en decisiones sutiles, en cambios internos que solo tú notarás al principio. Y eso está bien. No todo proceso necesita ser visible para ser verdadero. El destino tocó tu herida más antigua, no para humillarte, sino para recordarte que sigues sintiendo, que sigues siendo humano, que sigues teniendo un corazón capaz de quebrarse y de recomponerse una y otra vez. Y puede que tu alma no vuelva a ser la misma, pero eso no significa que se pierda. Significa que se está volviendo más consciente de sí misma. Tu camino no se cierra aquí. Al contrario, se ensancha. Se vuelve más complejo, más profundo, más real. Lo que hoy duele no es un castigo, es una señal de movimiento. Algo se está moviendo. Algo se está reescribiendo. Algo se está despertando. Y tú sigues dentro de ese movimiento, respirando, sintiendo, caminando aunque a veces no sepas exactamente hacia dónde. Pero sigues, y eso, incluso en medio de la herida, sigues siendo un acto de vida. Y mientras sigues, aunque no siempre te des cuenta, hay partes de ti que empiezan a bajar la guardia. Ya no con brusquedad, sino con esa lentitud casi imperceptible con la que se derrite el hielo cuando nadie está mirando. Te sorprendes a ti mismo recordando sin tanta rabia, sin tanta resistencia. Algunos recuerdos siguen doliendo. Sí, pero ya no te atraviesan con la misma violencia. Ahora se quedan un poco más afuera, como si por fin hubieras aprendido a poner una distancia suave entre lo que fue y lo que eres. A veces te invade una nostalgia rara, no solo por lo que perdiste, sino por lo que nunca llegó a ser. Por las palabras que no escuchaste, por los abrazos que se quedaron suspendidos en la imaginación, por los caminos que no tomaste, porque no te sentías digno de ellos. Y esa nostalgia no siempre viene con lágrimas. A veces se presenta como un nudo silencioso en el pecho, como una pregunta sin forma, como una sensación vaga de algo faltó. Y aún así, la miras. Ya no huyes de ella como antes. Puede que empieces a notar que ya no te escondes igual cuando alguien te mira de verdad, que te incomoda menos sentirte visto en tus grietas, que ya no necesitas posar de fuerte todo el tiempo. Porque empiezas a intuir que mostrar la vulnerabilidad no te quita valor, te lo devuelve, te devuelve a ti mismo. Y en esa devolución interna vuelven escenas pequeñas, un recreo en el colegio, el sabor de un dulce comprado con monedas contadas, el sonido de una radio vieja en la cocina, mientras alguien cocinaba sin saber que un día ese sonido iba a convertirse en refugio. Son recuerdos simples
casi insignificantes para otros, pero para ti son portales. Portales a una versión de ti que aún no había aprendido a defenderse tanto. A veces te preguntas en qué momento exacto aprendiste a callar lo que sentías. No hay una sola respuesta. Fue un proceso lento, hecho de miradas que no supieron leerte, de respuestas que no llegaron, de silencios que pesaron demasiado. Aprendiste a adaptarte, a anticiparte, a no molestar. Y esa habilidad te ayudó a sobrevivir, pero también te enseñó a esconder pedazos de tu verdad. Hoy, sin embargo, algo distinto ocurre. No todo de golpe, no de forma heroica, pero sí real. Hoy te permites sentir un poco más sin pedir permiso. Hoy no te juzgas tan rápido por estar cansado, por necesitar, por dudar. Hoy empiezas a hablarte diferente por dentro. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio profundo, porque durante mucho tiempo te hablaste desde la exigencia, desde la culpa, desde el deberías. Deberías ser más fuerte, deberías olvidar ya, deberías avanzar sin mirar atrás. Y ahora, poco a poco, aparecen otras palabras. Está bien, puedes ir despacio, no tienes que demostrar nada ahora. Palabras suaves que antes no te dabas. Puede que aún no confíes del todo en ellas. Puede que una parte de ti siga esperando el golpe, la decepción, el abandono. Porque cuando se ha aprendido a vivir en alerta, el descanso parece peligroso. Pero aún así, algo en ti empieza a intuir que ya no todo es amenaza. Que también hay espacio para la calma, incluso en medio del ruido. Hoy el alma se siente removida, como si alguien hubiera revuelto cajones que llevaban años cerrados. Algunos recuerdos salen desordenados, otros permanecen ocultos, otros aparecen transformados. Y entre todo ese movimiento, descubres que no estás tan vacío como a veces creías. Hay dolor, sí, pero también hay ternura acumulada. Hay sensibilidad intacta. Hay una capacidad de amar que no se ha extinguido, solo se ha protegido. Y quizás por eso este golpe del destino duele tanto. Porque no toca una herida muerta, toca algo vivo. Toca lo que todavía late. Toca el centro donde aún existe la esperanza, incluso cuando te dices que ya no esperas nada. Puede que hoy te sorprendas emocionándote por cosas que antes te dejaban indiferente. Una canción vieja, una voz parecida a la de alguien que ya no está. Una escena sencilla en la calle. Y te preguntas por qué ahora, por qué justo hoy. No siempre hay una respuesta lógica. A veces el alma simplemente decide abrir una puerta que llevaba tiempo esperando el momento adecuado. Puede que también sientas una mezcla extraña de tristeza y alivio al mismo tiempo. Tristeza por todo lo que dolió. Alivio por estar pudiendo sentirlo de otra manera. Ya no solo desde la herida abierta, sino desde la comprensión lenta, imperfecta, humana. No estás curado. No estás resuelto. No estás completo, pero tampoco estás perdido del todo. Estás en tránsito. En ese punto donde ya no eres quien fuiste, pero todavía no sabes quién serás. Y ese espacio es incómodo, sí, pero también es fértil. A veces te pesa no tener certezas, te pesa no saber si este movimiento interno te llevará a más calma o a más preguntas. Te pesa no poder controlar el proceso, pero quizá hoy puedas aceptar, aunque sea por un instante, que no todo lo que transforma necesita ser entendido de inmediato. El niño que fuiste sigue ahí. No como una herida eterna, sino como una memoria viva. Sigue esperando que no lo abandones otra vez. Sigue esperando que lo mires sin vergüenza. Y hoy, aunque no sea perfecto, aunque no sea completo, lo estás haciendo. Lo estás escuchando un poco más. Lo estás cargando con menos rechazo. Y eso también te cambia.
Porque cuando dejas de pelear con tu pasado, el presente empieza a respirar distinto. Ya no se siente tan pesado, tan amenazante, tan cerrado. Aparecen huecos por donde entra otra luz. No una luz espectacular, sino una luz discreta, constante, suficiente para no tropezar. El destino no te quitó lo que quedaba de tu alma. Te obligó a mirarla, a reconocerla en su parte rota y en su parte intacta al mismo tiempo. Y tu alma, al ser vista, ya no es la misma. No porque esté destruida, sino porque ahora se sabe mirada. Tu camino sigue, no como una línea recta, sino como una espiral lenta, llena de idas y vueltas, de avances y retrocesos. Y aún así, se mueve. Aunque tú a veces no lo notes, aunque te canses, aunque dudes, sigues aquí, sigues sintiendo, sigues andando, incluso cuando el corazón tiembla un poco en cada paso. Y eso también es una forma muy profunda de valentía, y esa valentía no siempre se nota desde afuera. No hace ruido, no levanta banderas, no recibe aplausos. Es una valentía silenciosa, casi invisible, que se expresa en seguir respirando cuando todo duele, en levantarte aunque el cuerpo pese más de lo normal, en permitirte sentir sin huir todo el tiempo. Es la valentía de quedarte contigo cuando antes te abandonabas por miedo. A veces no te reconoces en esta nueva forma de sentir. Hay momentos en los que extrañas la dureza antigua, la coraza que no dejaba pasar nada, ni lo bueno ni lo malo. Porque esa dureza, aunque te protegía, también te sostenía. Y ahora que se está aflojando, te sientes desnudo, más sensible, más expuesto, como si cada palabra, cada recuerdo, cada mirada atravesara capas que antes estaban blindadas. Y sin embargo, en esa exposición también hay una suavidad que no conocías. Una ternura que no viene de otros, sino de ti hacia ti. No siempre está presente, no siempre es fuerte, pero cuando aparece, te cambia el pulso. Te hace respirar más hondo, te afloja los hombros, te permite llorar sin sentir que por eso vales menos. Puede que hoy el pasado se sienta más cerca que nunca. No como una película lejana, sino como una presencia tibia detrás de ti. A veces lo sientes en la forma en que te quedas en silencio. A veces en la manera en que evitas ciertos temas. A veces en la facilidad con la que te sientes culpable, incluso cuando no sabes exactamente por qué. Esa culpa vieja, aprendida, heredada, sigue apareciendo. Te dice que deberías haber sido distinto, que podrías haber hecho más, que fallaste donde no debías. Y tú la escuchas porque durante años esa voz fue tu guía. Pero hoy tal vez no la crees del todo. Hoy empieza a surgir otra voz, más baja, más lenta, que te dice que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías entonces. Y aunque no te convenza del todo todavía, esa duda es una semilla, porque toda sanación empieza así, con una pequeña duda sobre la versión más dura de tu historia. Puede que en algún momento te sorprendas defendiendo tu propia fragilidad, no con rabia, no con gritos, sino con una firmeza tranquila. Diciendo, aunque sea solo por dentro, no era tan simple, no fue tan fácil, yo también estaba herido. Y esa defensa interna, aunque nadie la vea, reescribe lentamente la manera en que te sostienes en el mundo. El destino te golpeó donde más duele, porque ahí estaba lo más vivo. Ahí estaba el nudo que todavía necesitaba ser tocado. Y cuando se toca lo vivo, hay dolor. Pero también hay circulación, también hay movimiento, también hay posibilidad. No todo se pierde con este golpe. Algunas cosas incluso se acomodan. Cambia la forma en que entiendes el amor, la pérdida, la espera, la soledad. Cambia el modo en que miras lo que no funcionó.
ya no solo como un fracaso, sino como una parte del camino que te trajo hasta aquí. A veces te invade el cansancio por tener que volver a sentir cosas que creías superadas. Te dices otra vez no. Te preguntas cuánto más tendrás que atravesar antes de sentirte en paz. Y no hay respuestas rápidas para eso. Solo hay este momento. Este ahora donde estás respirando, leyendo, sintiendo algo moverse por dentro. Tal vez hoy no logres nombrar exactamente qué cambió. Solo puedes notar que algo ya no está igual. Que hay una grieta nueva o una sutura nueva, o las dos cosas al mismo tiempo. Que el alma no regresará a donde estaba, no porque esté peor, sino porque ya no puede fingir que nada pasó. Y aunque eso asuste, también libera, porque una vez que el alma recuerda, ya no puede volver a dormirse del todo. Puede descansar, puede callar, puede retraerse, pero ya sabe, ya vio, ya sintió, y ese saber la transforma para siempre. No necesitas correr, no necesitas entenderlo todo hoy, no necesitas tener una versión elegante de lo que te pasa. Puedes sentirlo torpe, confuso, contradictorio. Puedes sentirte fuerte y frágil en la misma noche. Puedes extrañar y al mismo tiempo querer avanzar. Todo eso cabe en ti. El destino no te está pidiendo una conclusión. Te está ofreciendo un movimiento. Un temblor suave que te recuerda que sigues vivo, que sigues sensible, que sigues capaz de sentir algo verdadero aunque duela. Y tal vez, solo tal vez, este golpe no venga a destruirte, sino a romper una pared interna que llevaba demasiado tiempo en pie. Una pared construida para sobrevivir, sí, pero que ya no te dejaba ver más allá. Lo que quede después de ese quiebre no será perfecto, no será ideal, no será fácil, pero será más auténtico, más tuyo, más respirable. Y esa historia nueva no empieza mañana. Empieza ahora mismo, en esta sensación que no sabes bien cómo nombrar, pero que sabes que es real. Tu alma ya no es la misma. No porque haya sido derrotada, sino porque ha sido tocada. Y lo que ha sido tocado de verdad ya no vuelve a cerrarse de la misma manera. Nada se cierra del todo aquí. Nada termina de definirse. El camino sigue abierto, incluso con el corazón temblando. Y tú sigues caminando dentro de él. Y mientras sigues caminando en ese sendero invisible que solo tú puedes sentir, empiezas a comprender algo que antes no era tan claro. No todo lo que duele quiere destruirte. Hay dolores que vienen a despertarte. Hay sacudidas que llegan no para quitarte lo poco que te queda, sino para devolverte algo que habías perdido sin darte cuenta. No siempre lo ves así, es verdad. Hay días en los que solo pesa el cansancio, la confusión, la sensación de haber sido tocado en el punto exacto donde aún eras frágil. Pero incluso en esos días, algo dentro de ti sigue sosteniéndote. Te descubres a veces mirando al pasado sin el mismo rencor. No porque todo esté perdonado, no porque ya no importe, sino porque ya no te duele de la misma manera. Ahora duele distinto. Duele con una tristeza más madura, más serena, menos desesperada. Duele como duele una cicatriz cuando cambia el clima. No abre la herida, solo recuerda que estuvo ahí. Y esa memoria también te humaniza, te vuelve más comprensivo con tus propios errores, con tus propias contradicciones. Empiezas a ver que muchas de las decisiones que te reprochabas nacieron del miedo, no de la maldad, del deseo de protegerte, aunque no supieras cómo. Y eso, aunque no borra el daño, suaviza el juicio. A veces, sin previo aviso, te asalta una imagen mínima de tu infancia. Tú sentado en algún rincón, mirando el mundo con ojos más grandes, creyendo que todo era eterno, que las ausencias no existían, que el amor siempre estaba garantizado. Y al recordarlo, no siempre sonríes.
A veces se te aprieta el pecho, pero ya no intentas escapar de esa sensación. La dejas pasar, la reconoces, la acompañas, porque hoy sabes, aunque te cueste, que esa parte de ti no desapareció. Solo tuvo que esconderse. Y ahora, poco a poco, empieza a salir. No con grandes discursos, no con celebraciones, sino con gestos pequeños. Permitirte descansar sin culpa, aceptar que necesitas apoyo, admitir que hay cosas que aún te duelen. Eso también es sanar. No es volverte invencible, es volverte honesto contigo. El destino golpeó donde más dolía, sí, pero también donde estabas más vivo, donde aún latía algo que no se había rendido. Y ese latido, aunque ahora esté sensible, sigue marcando un ritmo. Un ritmo nuevo, más lento quizá, más consciente, menos automático. No sabes todavía qué nuevas puertas se abrirán. No sabes qué despedidas definitivas ya ocurrieron. No sabes qué rostros acompañarán la siguiente etapa. Pero empiezas a intuir que no todo lo que viene será pérdida. Que también hay espacio para encuentros distintos, para vínculos más reales, para una forma de amor menos basada en el sacrificio y más en la presencia. A ratos te invade el miedo de volver a confiar. Ese miedo no se va de golpe. Se queda vigilando, atento, preparando rutas de escape por si vuelve a doler. Y está bien que esté ahí. No necesitas eliminarlo. Solo necesitas que ya no dirija todos tus pasos. Porque hay algo en ti que empieza a querer vivir sin tanto resguardo. Que empieza a cansarse de sobrevivir. Que aunque todavía no lo diga en voz alta, desea experimentar la calma, aunque sea de forma imperfecta. Y ese deseo, aunque tímido, también es una forma de fe. No en un futuro perfecto, no en un final feliz garantizado, sino en la posibilidad de sentirte un poco más en casa contigo mismo. La historia no se resuelve hoy. Las piezas no encajan de manera definitiva. Hay preguntas que seguirán abiertas. Hay emociones que volverán en oleadas. Hay noches en las que sentirás que retrocedes. Y aún así, algo habrá cambiado para siempre. Porque ya no miras tu dolor con los mismos ojos. Porque ya no te hablas de la misma forma. Porque ya no te exiges ser quien ya no eres. Y aunque el alma no vuelva a ser la misma, tal vez no lo necesite. Tal vez esta nueva forma, más sensible, más consciente, más vulnerable, también sea una manera válida de existir. Nada queda sellado, nada queda concluido del todo. El camino sigue respirando, tu corazón sigue aprendiendo, y tú sigues avanzando, incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde.